Vuelta de página. Hablamos del COVID porque volvió a aparecer la preocupación. Uno estima natural por el tiempo en el que estamos, el proceso, ¿no? Sí. Que pueden ocurrir estos hechos, pero se lo vamos a preguntar al especialista, pero también las dudas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Hemos perdido ya la información, el hilo, ¿viste? De la información. Entonces, claro. Porque nos decían que nos íbamos a vacunar una vez al año. Sí. Pero no está en el plan obligatorio de las vacunas. Entonces, nos tenemos que vacunar, ¿quiénes? Y además, bueno, en estos últimos días, viste que también surgió preocupación porque hubo más casos, se empezó a ver más casos a nivel nacional. Y mucha gente que está un poco engripada y sigue. Bueno, pero contame en detalles, Mechi, los datos que necesitamos saber sobre el COVID y la vacunación en Río Cuarto. Vamos a ir con las tramas. Vamos a conocer los datos de la vacunación suministrados por la Secretaría de Salud. La situación actual en nuestra ciudad, la vacunación se llevan aplicadas 414.160 dosis en mayores de 18 años, 40.503 dosis de 12 a 17 años, 49.216 de 3 a 11 y en el 2023 se han repartido, se han dado 10.486 dosis de COVID. Cuando dice el número es un número interesante, sí, ¿no? Porque uno piensa sobre todo en la población de riesgo. Más de 10.400 vacunas se han aplicado este año en Río Cuarto. Actualmente hay 5 casos activos de COVID-19 en nuestra ciudad. Desde el inicio de la pandemia, 505 riocuartenses fallecieron por la enfermedad. Ese número nos interpela tanto, ¿no? De lo que ha ocurrido. Afortunadamente, hoy tenemos las vacunas que son la gran oportunidad de vida que nos dieron en medio de la pandemia. Pero vamos a sumar a este análisis al doctor Lucas Stefanini. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Un placer. Buen día. Doctor, ¿en qué dimensión estamos hoy del COVID? Uno dice 5 casos, parecen poco. Ahora, ¿son los únicos casos o esto también tiene que ver con que en general a lo mejor la gente no consulta, no se testea? No, está claro que el contexto es diferente a los años anteriores y también la cantidad de testeos que se están haciendo son menores. Por ende, pensar que este es un dato absolutamente fidedigno no es lo correcto. Nosotros actualmente en la municipalidad seguimos haciendo los operativos de testeo 2 veces por semana, que es donde nosotros tenemos como una luz de alarma y estamos observando si hay o no aumento de casos. Nos sirve mucho para eso. Y en las últimas 2 semanas sí hemos observado un aumento de positivos en esos operativos. Pero para que ustedes tengan una dimensión, ¿no? Estamos haciendo los operativos y se acercan entre 10 y 15 personas a hisoparse solamente, donde solemos tener 2 o 3 positivos. Por ende, hay que entender que... Es un porcentaje alto de positivos en relación, ¿no? A la cantidad de gente que se presenta. Claro, por supuesto. Y eso tiene que ver también con que, como decías vos, la gente se testea menos. No quiere decir que consulte menos, porque muchas veces consulta a su médico o va a alguna guardia, pero estamos en otro momento de esta pandemia. Y doctor, en general esos casos positivos son tranquilos. Sí, nosotros no hemos tenido evidencia de casos graves en las últimas semanas ni internados. O sea que la mayoría son casos leves, que se resuelven en pocos días y que los pacientes andan bien. Doctor, bueno, acá nos preguntan, dice, tengo 3 dosis, ¿cuáles son los requisitos para darme una nueva dosis? Bueno, la pregunta que ayer surgía es, ¿cuándo tengo que vacunarme y si todos tenemos que vacunarnos? Bien. Hoy, ¿cuál es el protocolo para la vacunación? Bueno, el protocolo actual es bastante simple. Cualquier persona que tenga su esquema primario completo y tenga más de 50 años y algún grado de inmunosupresión, o sea, algún grado de alteración de su inmunidad, debe vacunarse cada 6 meses. Bien. En el caso de los pacientes que tienen menos de 50 años y que no tienen enfermedades asociadas, la recomendación es una dosis de refuerzo cada 12 meses. Una vez al año te tenés que vacunar. Exactamente. Eso es lo que se recomienda actualmente. Y eso está ocurriendo cuando usted ve los números, más de 10.500 vacunados en Río Cuarto. Estamos lejos de eso. No, imagínate, tenemos más de 500.000 vacunados en Río Cuarto desde el comienzo de la pandemia. Claro. Pero la gran mayoría de esos pacientes se vacunaron entre 2021 y 2022. Y sí, nunca más. Y hoy estamos solo en 10.000 personas vacunadas. Sí, está claro que la gente está accediendo menos a la vacuna. ¿Y ahora dónde quiere vacunarse, doctor, ahora? Nosotros tenemos la vacunación en el centro de salud a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Justamente ayer estuvimos buscando más vacunas, o sea, vacunas tenemos.
disponibilidad de ellas están, así que cualquier persona que se acerque se va a poder vacunar sin problemas. Y- Perdón, ¿no? Dale. Y aparte tenemos las otras vacunas importantes. Claro. La vacuna de la gripe, las vacunas de neumonía, que esas también son importantes darse. Ahora, la persona que se vacunó en medio de la pandemia, 2020-2021, ¿no? Que tiene por lo menos las 2 dosis, hoy, ¿tiene la protección como para enfrentar, por ejemplo, un contagio de COVID? Bueno, con eso- esta variable, digamos, con las condiciones actuales, ¿no? Bien, eso depende un poco de si el paciente ha tenido el contacto con el virus o no. Nosotros tenemos actualmente muchas personas que han cursado la enfermedad en algún momento de este tiempo y eso también da inmunidad, porque cursar la enfermedad Claro. también da una inmunidad natural que es importante, ¿no? Que es robusta y que es importante al igual que la vacuna. Por ende hay pacientes que están vacunados pero también han podido cursar la enfermedad y eso da una mayor protección. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, actualmente nosotros no hemos visto en lo que va de este año un aumento importante de casos de COVID en niños. Sí tuvimos este brote importante de bronquiolitis, ¿se acuerdan? Sí. A principios de marzo, abril, que fue un brote interesante, importante, que hacía mucho que no teníamos. Y después, unos meses después, el brote de estreptococo, Piógenes, ¿se acuerdan? De la faringitis, ¿no? Con algunos casos graves que tuvimos en algún momento. Y esas han sido las 2 enfermedades con más impacto que hemos tenido en niños este año. ¿Y en ellos la vacunación cómo es ahora? Bueno, sigue estando recomendada, como te decía, para los... Igual. Y de la misma manera, cada 12 meses. Ah, bien. Doctor, entonces, si hay una persona que hoy ha tomado la decisión de vacunarse, que lo tiene que hacer, concurre directamente al centro de salud, dispensarios no, por ejemplo. No, estamos haciéndolo en el centro de salud actualmente. Está bien. ¿Y si es una persona que tiene dificultades para la movilidad? Se puede comunicar con nosotros y nosotros tenemos unidades de vacunación que se puede organizar para ir a la casa o también pueden traerlo en algún móvil al centro de salud y lo podemos vacunar desde el auto. Directamente bien, allí, también. porque pienso en los adultos mayores que Sí, están dentro de esa que población no se pueden que desplazar. necesariamente y muchas veces no se pueden desplazar. La posibilidad de vacunarse en las farmacias y demás, ¿eso depende, por ejemplo, en el caso del PAMI o de las obras sociales, o lo recomendable es ir al centro de salud? Mirá, nosotros lo tenemos organizado desde hace muchos meses, ya 2 años, entonces yo no tengo información de cómo están vacunando COVID en las farmacias actualmente. Ajá. Sí podemos decir que nosotros tenemos la vacuna, tenemos la bivalente y que cualquier persona que se acerque se va a poder vacunar sin problemas. Explicamos, Claro. la bivalente es gripe y COVID, las dos cuestiones te protegen, ¿no? La bivalente es las dos cepas de COVID, ¿sí? La original, Sí. por la cual comenzó la pandemia, y el Omicron. ¿sí? Ajá. Protege No contra- tiene No que ver es con la la gripe. gripe. No, Ah, exactamente. perfecto. Es solamente COVID. Bueno, claro, acá una televidente nos dice, tengo 73 años, me puse las 5 dosis. ¿Ya Bien. está? No, ella una vez por año tiene Una que vez por seguir año, con- cada 6 meses, debería Cada colocarse 6 meses, ella una por dosis de edad. refuerzo. Este es el protocolo actual. Obviamente los protocolos se van modificando, es muy dinámico esto, pero hoy el protocolo actual dice eso. Bueno, a no relajarnos y entender. ¿En algún momento será obligatoria la vacuna del COVID como fueron otras vacunas? Puede ser, eso todavía no está en la mesa de discusión, ¿no? Yo por ahí no tengo información sobre si esto va a terminar siendo obligatorio como el resto del calendario. O Tal quizás vez queda como eso la necesite de la más gripe. tiempo. ¿Cómo? Como la de la gripe quizás queda, que no es obligatoria. Bueno, no, pero está ya, digamos, dentro de la sociedad es una vacuna como con cierta aceptación, Sí. ¿no? Claro. Sí, Donde la cierto. gente... A nosotros nos pasa mucho, tenemos muy buenos esquemas de vacunación de gripe en Río Cuarto, ¿no? Esquemas, digamos, de protección muy altos, y cuando empieza la temporada de vacunación, ahí por marzo, abril, nosotros vemos que mucha gente se acerca naturalmente, ¿no? A Claro. preguntar y a vacunarse sobre gripe, y es algo que ya lo tiene naturalizado, y eso está muy bueno. Sí, está bueno. Bueno, ojalá que esto también nos permita naturalizar la convivencia con el COVID que llegó y va a continuar acompañándonos, por eso la necesidad de prevenir, y las vacunas son siempre las que nos ayudan a salvar vidas. Doctor, muchísimas Gracias. Un gusto por estar con venir. ustedes, gracias. Un placer. El doctor Lucas Stefanini, subsecretario de Prevención en Salud, y este tema central, porque hay muchas preguntas, bueno, sobre lo que debemos o no hacer cuando transcurrimos por estos procesos.